Hola, bienvenido al programa número 14 de Humanidad Consciente, una fusión de dos canales, Formación Energética iShop y El Tercer Ojo con mi compañero Luis Ramírez. Muchas gracias, Bea, por estar otra vez conmigo compartiendo este precioso programa de Humanidad Consciente. Hoy tenemos con nosotros a una invitada extraordinaria. Su nombre, Magda Soberanes, cuyo nombre espiritual es Galiesh. Ella es una figura destacada en el ámbito de la espiritualidad y, por supuesto, del bienestar. A través de sus plataformas en redes sociales y su canal de YouTube, comparte contenido relacionado con la salud, la nutrición y el crecimiento personal. En su canal de YouTube, Soberanes aborda temas que van desde la alimentación saludable hasta conceptos espirituales como el flash solar y la ascensión a la quinta D. Esto ya es algo que poco a poco lo vamos escuchando cada vez más, muy interesante. Estos vídeos reflejan su enfoque en la conexión mente-cuerpo y, por supuesto, la evolución espiritual. En resumen, Magda Soberanes es una promotora del bienestar holístico enfocada en la integración de la salud física y el desarrollo espiritual, ofreciendo recursos y perspectivas para quienes buscan una vida más equilibrada y consciente. Así pues, amigos y amigas, démosle una cálida bienvenida a Magda Soberanes. Ya sabéis, el nombre espiritual es Galiesh. Esto es, Bea, Humanidad Consciente. Hola Magda, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación, muy honrada. Gracias a ti por aceptarla. Y bien, aunque nosotros siempre hacemos una breve introducción de todos los invitados, nos gusta que ellos desde su autoconocimiento se presenten. Entonces mi primera pregunta en este caso es: ¿quién es Magda Soberanes? ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Y sobre todo, ¿qué te empujó a la senda espiritual? Bueno, yo soy sanadora, terapeuta holística y canalizadora. Realmente siempre he estado en el desarrollo espiritual consciente. Desde niña soy canalizadora. A la edad de los 7, 8 años ya tenía una conexión con la Divina Madre, con el Maestro Jesús. En esa edad no entendía como mucho la conexión, pero sí podía percibir en videncia tonalidades de energías que tenían ciertas siluetas, sobre todo la silueta del manto de la Madre Divina. Y bueno, y era muchísima la paz que podía observar, ¿sí? Yo soy de México, ahí desde muy pequeña practiqué la filosofía trinitaria mariana espiritualista, donde creemos sobre la Trinidad Sagrada. Vemos a María como la Madre Divina, la Madre Cósmica, y al Maestro Jesús como el Hijo del Verbo Divino. Y bueno, todo lo que es el desarrollo espiritual a través de la mediumnidad, de la sanación energética, donde se hace un sincretismo entre las prácticas de curandería mexicana prehispánicas y, por supuesto, la mediumnidad, como les estaba comentando. Y bueno, mi abuela siempre trabajó la práctica de sanación. Ella recibía como medium el fractal del Maestro Jesús, también el fractal de la fuente. Tenía un hermano espiritual de curación que era Lidia de la Montaña. Y bueno, desde niña yo lo vi así y a mí siempre se me hizo como lo más normal, ¿no? Yo pensaba Claro, te viene de familia total. Claro, entonces, bueno, obviamente ya en la escuela con los compañeritos y esto, pues se da uno cuenta de que no es lo más normal lo más común. Pero bueno, sí crecí con todo esto, viendo a mi abuela hacer sanaciones, mi mamá con grande intuición en los sueños lúcidos. Muchos familiares nos hemos dedicado, o sea, somos como un linaje de familia del desarrollo y la curandería.
sobre todo. Y bueno, de ahí ya creciendo y tomando el rumbo también de estudiar algo que me pudiera también comprobar ciertas dudas que yo tenía, empecé a ver la posibilidad de estudiar medicina alópata. Bueno, al entrar y hacer una prueba para ya quedarme dentro de la facultad, una de ellas era abrir un cuerpo y definitivamente no quise, no pude hacer como tal el abrir el cuerpo, pero decidí dedicarme a la sanación desde otra perspectiva. Estudié de formación herbodietética, en eso me formé. Y bueno, desde ahí y con los conocimientos que tenía de mi abuela, de mi práctica espiritual, bueno, me di cuenta que el 99% de las enfermedades tenían que ver también con un motivo emocional, con un motivo mental, y que eso también se traducía a una proyección del físico y por supuesto de los hábitos que teníamos, ¿no? Tanto alimenticios como ambientales. Entonces, bueno, esa es como la historia, pero yo empecé a dar consultas, a dar acompañamientos, ya desde hace 20 años, así que bueno, un buen camino ahí recorrido con toda la terapéutica. En este momento me especializo en hacer ya sanaciones cuánticas o sanaciones astrales y el acompañamiento también para ver bloqueos kármicos de vidas pasadas. Pero bueno, en los últimos 3 años, mi conexión a altas jerarquías o a la conciencia cósmica universal ha sido mucho más fuerte. Recibí una enchufada, como decimos en México, ¿no? Me enchufé. Y bueno, ahí es donde he empezado a desarrollar el ser divulgadora de todo lo que he podido ver, revelación interna y también a través de de trance meditativo, a través de sueño lúcido, bastantes revelaciones sobre lo que estamos viviendo y lo que viene, ¿no? Eso. Sí. Wow, qué interesante. Dices que lleva 20 años ya en este Sí, tema holístico, sí, muy pero joven, está claro, Magda, que ahora la gente lo ve como muy normal, ¿no? Y ya no somos bichos raros, esto hay que decirlo. Pero hace 10 años, hace muy poquito, imagino que también tendrías esas barreras, ¿no? Hacia afuera, ¿no? ¿Cómo te veían? ¿Qué trabas tenías? Porque es verdad que el gran despertar hace muy poquito. Y ahora esto está muy normalizado gracias a la divinidad. Pero antes imagino que habría momentos que te dieron por tirar alguna vez de la toalla porque quizás no era tu camino. Cuéntanos un poquito, si tuviste estas Sí, por dificultades. supuesto, como les decía, ¿no? Aunque desde niña yo tenía esta facultad, o sea, había momentos en donde también la evidencia no era muy grata, ¿no? También veía escenas muy fuertes de situaciones de enfermedad, de guerra, de pobreza extrema, y yo no entendía como niña, ¿no? Hubo momentos en que sí solicité el ya no tener la evidencia mucho tiempo y de igual forma como que yo misma me bloqueé el poder tenerla. Pero bueno, ya después, como empecé a estudiar situaciones de la salud, ¿no? Empecé a hacer como estas comparaciones entre lo científico y lo holístico, y vi muchas sinergias, pero también muchas personas cercanas, amistades, mismos compañeros de estudio, etcétera, pues obvio, ¿no? Me criticaban de que cómo era posible que estudiando, ¿no? El método científico, un plan de alimentación o cómo tenía que ser un tratamiento, lo quería ya también yo enfocar, lo quería también enfocar a una situación de psicología, ¿no? Me decían, bueno, es que tú no eres psicólogo, tú no has estudiado psicología, como por qué quieres ver la emoción del paciente, pero muchos de los trastornos metabólicos, alimenticios tienen que ver con eso. Bueno, entonces, dentro del propio campo, del propio campo profesional, hubo muchos detractores, ¿no? Aparte,
el estar dentro de la ciencia, pues te ven así también como alguien que no es serio, que no eres formal, que cómo es posible que te metas en estos temas. Pero también dentro de estudiar profundamente me doy cuenta que este es un problema de Occidente y que todas estas temáticas son de lo más como fundamentadas y muy valoradas en Oriente, ¿sí? Pero sí muchísima crítica, el que yo misma haya tenido mis dudas de fe grandísimas. Y te podría decir que como antes de este evento de salud que nos marcó a todos, ¿no? En el 2020, yo tenía como una vida en ambas dimensiones, ¿no? Y era como muy funcional también a nivel social, a nivel económico. Entonces lo sabía llevar, pero cuando fue lo disruptivo y que también ahí tuve yo un quiebre de mi estabilidad, de mi comodidad, ¿no? Y que tuve que ver las nuevas formas de poder dar la consulta, de poder tener el servicio que yo daba, ¿sí? Porque en México, bueno, ya tenía ahí una clínica donde iba la gente holística y también distribuía algunos alimentos naturales, etcétera. Pero bueno, con el evento que pasó en el 2020, todo quebró, o sea, todo, o sea, el lugar se tuvo que cerrar, entonces ahí mismo me replanteé absolutamente todo, ¿no? O sea, ¿cómo ahora voy a dar consulta? Entré en un quiebre tremendo de decir, bueno, y a lo mejor sí estoy yo mal. Sinceramente fue mi noche oscura del alma, entonces Estaba pensando en ello. Y yo también. Genial. fue mi noche oscura del alma y precisamente en un sueño preguntando qué hago ahora, qué voy a hacer. Sí, recibo a mi abuela que ya había fallecido y que es como mi angelito en la guarda, y también a mi padre que también ya había trascendido y me dicen, ve a España, allá vas a desarrollar más aún tu camino, ¿no? Entonces, voy allá a Barcelona, España, y bueno, al principio fue muy difícil porque pues es acoplarte, ya sabes, el venir de otro país, aunque tuviera la nacionalidad por mi papá, pero entonces fue muy complicado, ¿no? Me voy con mi compañero, me voy con mi hijo de mi hijo pequeño. Y bueno, fue todo un cambio drástico donde yo todavía no le encontraba ni pies ni cabeza como para qué me había ido para allá, ¿no? Pero gracias a Dios y a que era el plan así, encontré un espacio donde pude tener el centro holístico y ahí en Barcelona, en Cataluña, comprendí que era parte de mi peregrinaje por las vidas pasadas que yo tenía, con este peregrinaje cátaro, con este peregrinaje de la Hermandad de la Rosa. Pero todo eso fue porque tuve esa crisis de la noche oscura del alma, no sabía qué hacer, pero bueno, recibí el mensaje a ver, eres hija de la luz, tienes una maestría de la luz, ¿no? Se te va a abrir el camino, pero muévete y ya no estés en esa queja y en ese victimismo. Y literal, eso hice, ¿no? Entonces, bueno, así fue como también llego a España, pero te cuento, ¿no? Sí, tirar la toalla, por supuesto, o sea, esa etapa fue muy fuerte y también fue mi gran despertar de ahí, o sea, ya todo se potenció. Ahí Claro, está el ego porque siempre comentaste, saboteando. también comentó que es que ese despertar, que bueno, que ya comentabas que desde 7 8 años tú ya canalizabas, aunque no eras consciente de lo que estaba pasando. Pero hace tan solo 3 años, por lo visto hubo ahí pues una expansión tremenda. Y fue Sí, claro. después de todo este proceso, ¿no? Porque el cambio de país lo hago en el 2021, pero mientras me establecí y todo, 2022, empecé a tener el centro holístico y comencé, como allá en Barcelona no había un lugar como en el que yo iba en México, ¿no? Con esta filosofía, busqué algo que me llenara y que pudiera hacer el trance meditativo a profundidad y empecé a hacer práctica budista, ¿sí?
me retiré a un centro budista que está cerca del Cerro de Montserrat por unas semanas, y ahí haciendo obvio todo un proceso de depuración en mi alimentación, hábitos, la práctica diaria, el mantreo, etcétera, fue cuando ahí sentí esta conexión, ¿no? De enchufarme con el todo, así le hablo. Pero recuerdo que en la madrugada del día 11 de enero del 2022 fue cuando sería como un rayo, o sea, literal sentí como un rayo, una luz, una energía, que en la noche antes de dormir estaba yo recostada, pero no estaba dormida, la sentí fuertísimo y me cimbró que hasta pensé que ya me había ido, ¿no? Que ya había trascendido. Y bueno, realmente fue impactante porque en ese instante hasta tuve que sentir si, si todavía estaba acá, pero de ahí fue una revelación de todas las dimensiones, de todas las vidas, de sentir... de sentir hasta el prana, o sea, como, o sea, hasta de verlo, los puntitos de energía, de sentir al árbol, de sentir a la planta, era una impresión que no la puedo ni explicar, ¿no? O sea, sentía como si tuviera la presión alta, sí, así, caminaba y sentía como todo medio movido. Eso así me duró como 3 meses, pero mientras mucho sueño lúcido, mucho trance meditativo, y me llegaban figuras, códigos, escenas. Los sueños eran muy intensos, muy vívidos, que vi varias líneas temporales de situaciones caóticas, claro, sí, eventos que son probables que puedan suceder, pero en ese momento, como llega tanto, yo pensaba que ya era mañana, ¿no? O sea, yo decía que se va a inundar todo, vámonos al Cerro del Montserrat porque ya va a ser, pero después ya con calma y con el discernimiento que también solicité, mira, literal, me doblé de rodillas y le pedí a los guías espirituales, a mi maestro Jesús, le pedí, por favor, Padre, por favor, Madre, ayúdenme a entender todo esto y a saber qué voy a hacer con esta información, ¿no? O sea, Claro, así es de que era un fácil. caos. Tanta Exacto. información de golpe que no sabías tampoco a lo mejor cómo situar, como dices, varias líneas temporales. Exactamente, ¿no? Y por supuesto esto te afecta también en la vida terrenal, porque tenía ahí un hijo un hijo adolescente, tenía un compañero y teníamos también que responder en esta encarnación, ¿no? Así que bueno, todo eso me llegó de golpe, les digo, a principios del 2022, pero también fue el sentir el dolor del mundo, la tristeza, el ser ya, volverme muy compasiva, el ser muy honesta con todas las situaciones que haya o no haya hecho. O sea, yo ahora lo entiendo y lo comprendo, que fue ese gran evento de iluminación de conciencia que fue ahí. O sea, fue una iluminación, pero que también me dio la claridad sobre todo lo que se tenía que hacer o no hacer. Wow. Mira, Fascinante. estamos en un colegio, en el patio del colegio, ¿vale? Vamos a imaginarnos que hay 2 niños, están en el recreo. Uno de ellos es el mundo de la ciencia y el otro es el mundo holístico, lo espiritual. ¿Creéis, bueno, en este caso tú, Magda, crees que es posible que ya quieran ser amigos y empiecen a jugar por ejemplo, al fútbol, a la pelota? ¿Crees que es el Claro, tiempo correcto ahora? sí, ya es el tiempo correcto. De hecho, los niños, si nos damos cuenta, en realidad así son. O sea, de todas formas, ellos nos están preguntando como los intereses o a qué te dedicas, ¿no? Ellos, si tienen ganas de jugar, van y juegan. El problema es que el adulto le pone tanta lógica a las cosas que no se deja fluir, pero
toda la base científica, toda absolutamente, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, ¿no? a Hipócrates como padre de la medicina, sí, nos damos cuenta que es el gran observador de las leyes naturales, de la correspondencia, de estas leyes herméticas, ¿no? Que nos hablan de cómo es arriba es abajo, ¿sí? Toda la ciencia está basada en los tiempos del universo, de la naturaleza. La sanación, si ustedes ven cuando tienen algún tipo de operación o hay algún proceso en un hospital, ¿no? Médico, te dicen, vamos a esperar 72 horas para ver el progreso del paciente. O cuando te dan una receta, te dicen 7 días o 14 días, ¿no? Entonces ahí está la geometría sagrada, está basada también en los tiempos de la recuperación de una célula, ¿no? El número 3, esa trinidad, el número 7. Así que es el tiempo exacto. Aparte, estamos regidos ahora ya con la entrada en todo de lleno con esta era de Acuario, que Acuario, ¿no? Representa la innovación tecnológica, representa todas las nuevas soluciones o las nuevas perspectivas. Así que realmente siempre han sido amigos y siempre han sido... uno no puede existir sin el otro. Esa es una realidad, ¿sí? Pero ahora se van a reconocer o ya se están reconociendo todos los físicos cuánticos, ¿no? O la gente que está estudiando las ciencias de las dinámicas del universo, van reconociendo esta existencia del todo, de la materia oscura, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es el momento preciso, por supuesto, y uno sin el otro no pueden no estar, sino coexisten. Sí, pero estuvieron mucho tiempo desunidos y yo creo que fue por intereses económicos. Sí, por supuesto, por de las grandes élites, ¿no? En cierta manipulación y en cierta ignorancia del real poder que tiene el ser humano para poder ser manifestador de Dios mismo. Sí, es que ahora cada vez tenemos más médicos, ¿no? Incluso yo conozco médicos que son medios, ¿no? Porque han trabajado toda la vida en la medicina y después han dicho, oye, que yo tengo esa capacidad también, ¿no? Y que ya se están haciendo congresos hablando de todo esto y es maravilloso, ¿eh? Esto hace lo que tú dices, antes de la pandemia era pues, imposible. Yo creo que fue ese el punto de inflexión, el 2020. ¿Eh? Claro, exactamente. Yo creo que desde el 2012 ha habido una evolución, pero así el florecimiento fue post pandemia, por supuesto. Calendario maya, el 2012, que la gente decía, no es que se va a acabar el mundo, ¿no? ¿Te acordáis de aquello? No, era un pero cambio, es una nueva era. Un cambio de era. La gente no entendía lo que era, ¿sabes? Pero siempre estamos vibrando en el miedo porque es lo que nos venden, lo que nos inculcan desde pequeñito, y los que están ahí mandando ya saben cómo manipularlo, ¿no? Y siempre es a lo catastrófico, siempre vamos a ese punto de que todo el mundo es malo, que no eres la realidad. De hecho, era una de mis siguientes preguntas, a ver, no desde un enfoque catastrófico, pero en base a lo que ya he comentado. Se hablaba de este 2025 como un cierre de ciclo. Y según quien hable, te dicen que el tiempo se agota, que va a haber un cambio energético en el planeta. Y mi pregunta es si es así y en qué aspectos vamos a notar ese cambio, que yo creo que lo estamos notando ya, ¿no? Por ejemplo, este nivel de conciencia que está cambiando, ¿no? Que la gente está más espiritual. Y por el otro lado, la política loca perdida por todos sitios, ¿eh? Por todos los países, ¿eh? Una locura por todos lados, es verdad. Sí, de hecho, en esto que les comento que me gusta estudiar, la metodología, etcétera, bueno, a mí me llegó que tenía que profundizar más mi conocimiento sobre el Sol. Bueno, yo no tenía ni idea, así que me puse a estudiar un poco de la astrofísica y de la dinámica del ciclo solar, y precisamente estamos en un pico muy alto de la actividad del Sol, de acuerdo a los registros modernos, ¿sí? De hecho, a partir de ese 2022 se empezó a incrementar de manera
abrupta el número de llamaradas solares que estamos recibiendo, y muchos han denominado a un gran evento de iluminación como un pulso electromagnético masivo o flash solar, o gran evento de iluminación de la conciencia, o por ejemplo en el catolicismo se le conoce como el aviso, ¿ok? Entonces sí, en los últimos meses se ha dicho que ya va a ser, que ya, pero realmente las condiciones para que se realice no serían las más favorables y a las que tampoco queremos llegar. O sea, un gran evento de iluminación se tiene que dar solo cuando hay una máxima oscuridad. Y eso también lo hemos recibido muchos canalizadores. O sea, es una verdad que se ha manejado el miedo como una moneda de cambio para mantenernos en un nivel de frecuencia bajo, denso, y que entonces estemos distraídos para no desarrollar esta apertura de conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el subir de frecuencia y vibración es que puedas trascender tus chakras bajos, que es la competencia, el poseer, el tener, el desear, el depender, ¿sí? El consumo masivo, etcétera. Entonces, es trascender todo eso para poder llegar a la hermandad, a la comunión, ¿sí? Al concilio, y después expresar el verbo divino y poder sembrar esas semillas de luz y de amor incondicional por doquier, ¿no? Cuarta dimensión de conciencia es chakra corazón, y quinta, chakra garganta, expandiendo el verbo divino. Entonces, las grandes élites, por el puro hecho de mantenernos esclavos, sometidos y adictos al consumismo y a todo lo demás, nos quieren mantener en esos 3 chakras bajos del poseer, tener y desear. Entonces nos mantienen distraídos, y el factor que más puede mantenernos en esa base de conciencia densa es el miedo, es la que más nos puede distraer. Entonces, todo lo que se recibe, por ejemplo, esto con el flash solar o el evento de iluminación, nos lo pintan de que va a ser el caos total, y de que entonces el gran apagón, y entonces no va a haber nada y se va a caer todo el dinero y todo el mundo va a perder todo. Bueno, ¿ok? Si consideramos que sin flash solar o con flash solar podemos tener nuestro desarrollo de conciencia individual para que después eso se proyecte en el colectivo, deberíamos de comprender que lo más importante no es fijarnos en el karma colectivo o en los eventos masivos que puedan o no suceder, sino comenzar a comprender la importancia de que cada uno haga su trabajo o su proceso de asimilación de mi sombra, de mis bloqueos, de mis miedos, de mi sufrimiento, para que entonces después ese colectivo, que es un conjunto de seres humanos, pueda vibrar en esa luz, en esa armonía y en ese amor del corazón o del verbo divino. Pero nos quieren mantener precisamente con el miedo, distraídos, influenciados, ¿no? Tentados con todas las programaciones actuales, para que no desarrollemos ese proceso y no podamos expandir ese amor y esa luz. Los eventos que pude visualizar en esta conexión o al enchufarme a esta conciencia cósmica, son eventos condicionados a cómo esté esa frecuencia del colectivo, de esa masa crítica, ¿sí? Porque el cambio planetario se va a dar, sí. Eso es un hecho, porque la Tierra está evolucionando y la Tierra se tiene que mover. La Tierra es un ente con conciencia también, pero aquí la importancia es comprender que la Tierra es la madre y nosotros nos adaptamos a la madre, no la madre a los hijos, ¿sí? Así que nos vamos a ir adaptando a esos movimientos, a esos cambios geodinámicos que se van a dar, sí, eso sí es un hecho, ¿ok? Pero ya los otros factores que tienen que ver con la decisión del ser humano, como es una guerra, ¿no? Como es mantenernos en el miedo o en la influencia de algún otro evento de dominación social, como lo vivimos en el 2020. Y
y una separación de la humanidad, otra vez manteniéndonos que por la economía, que por la raza, que por la condición social, etcétera. Sí, eso ya depende del ser humano, de que nosotros veamos cómo están nuestras guerras internas y con mi contexto, cómo está mi forma de ser racista o de ser clasista conmigo y con mi contexto, de cómo me estoy relacionando con el otro. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos un proceso interno de discernimiento, de amor, de compasión, primero en lo individual, eso se va a proyectar en el colectivo y las situaciones van a ser menos agudas. Hay situaciones que si pasan, como es un conflicto bélico mundial, ahí sí les puedo comentar que la línea temporal sería complicada y negativa, pero que ya vaya a ser ahora, en estos meses, no están las condiciones dadas. O sea, el evento de iluminación sería como una ayuda de las jerarquías superiores para la humanidad y para el planeta Tierra. Más bien sería para el planeta Tierra, porque el planeta Tierra asciende porque asciende y el ser humano no lo va a poner en riesgo, ¿sí? El ser humano tiene que comprender que se adapta a la ascensión del planeta Tierra. Entonces, cada uno debemos de elegir si quiero estar en esa ascensión y voy a ponerme al servicio incondicional para ascender en ese amor, en esa hermandad, en esa luz y en esa verdad. Esa sí es una elección de cada quien, por supuesto, ¿sí? Pero de esa también dependen los eventos, la magnitud, la agudeza de los eventos. Muy interesante. ¿Quieres continuar, Luis? Sí. Bueno, ¿y qué crees que será de la humanidad del futuro? Porque mucha gente está en esa incertidumbre. Bajo tu perspectiva, tu opinión. Bueno, yo les puedo hablar de 4 líneas temporales en las cuales yo recibí por parte de mi fractal superior. Cuando yo tengo este momento de iluminación y que de ahí empecé a recibir o a captar todas las múltiples posibilidades, yo veía como a un ángel, que en ese momento yo pensaba que era un ángel, sí, pero ahora sé que esa figura de un hombre alto, muy blanco, cabello platinado hasta casi la cintura, a veces con un traje medio pegadito, igual platinado, a veces con una túnica. No comprendía muy bien si era un ángel o era un maestro, pero en un trance meditativo donde pedí el discernimiento, le solicité al Maestro Jesús, le dije, Maestro, Padre mío, y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con toda esta información? Y recuerdo muy bien que tomó mi mano y se la dio a él. Ajá. Y las formas en las que me llegan el mensaje es más como una telepatía, o sea, puedo ver la escena como si fuera un tipo imagen y no es que me hablen, sino sé la idea, me llega la idea de lo que está pasando en esa imagen y son a veces como tipo flashazos, ¿ok? Bueno, entonces yo comprendo que me está entregando como el cuidado de ese guía. En otra oportunidad, ya agradeciendo la compañía o el guardianaje de ese ser, igual en trance, pregunto antes de entrar al proceso meditativo que si me puede decir quién es, ¿no? Y recuerdo que cuando estoy en ese trance, tengo la evidencia, me llega la idea que me dice, ¿por qué el ser humano a todo le quiere poner etiqueta? No, me dijo, a todo le quiere poner nombre, ¿no? Dice, si me quieres nombrar, me puedes decir Galiesh. Soy maestro sanador de las Pléyades y soy tu reflejo en el plano superior de conciencia, ¿sí? Entonces ahí comprendo y también como que me empiezan a sincronizar muchas ideas de que precisamente estos seres elevados que podemos ver y que contemplamos como nuestros ángeles, guías, somos nosotros mismos, es el mismo fractal, pero en un plano de conciencia superior, ¿ok? Entonces, Galiesh es mi plano de conciencia superior, pleyadiano, sanador, maestro, ¿sí? Y Magda, en esta conciencia terrenal, somos el mismo fractal, ¿sí? Bueno, entonces,
diciéndoles sobre estas vivencias, sobre estas múltiples posibilidades que estuve experimentando en esos días, me dijo, bueno, la línea temporal negativa, que es donde va a haber eventos con mucho caos, un quiebre geopolítico y social tremendo, bastante sufrimiento, depende de lo que les comentaba, ¿no? De que se concrete un conflicto bélico mundial. Esa es la más determinante y la que ha venido arrastrando a la humanidad en una tercera dimensión de conciencia, porque, insisto, la cuarta dimensión es la hermandad, es la fraternidad, es el vernos como humanos, no como yo soy de acá, tú eres de allá, no, sino como una humanidad, ¿sí? Entonces, esa es la más como fuerte, la más importante. Entonces, me dice que cada uno tenemos que elegir cómo queremos vivir este presente para que entonces la línea colectiva se pueda modificar. Y las 4 posibles decisiones que marcarán las 4 posibles líneas temporales son: la primera es ponerte al servicio incondicional y reconocer tu naturaleza en la luz, ¿ok? Es decir, ya dar ese salto de fe, ya no estarle metiendo lógica, porque ya todo está dado, todo el conocimiento está brindado. La humanidad que está viviendo ahorita ha vivido más de 700 vidas, ¿ok? Trae conocimientos álmicos de todo a todo, ha sido todo. Entonces, ahorita es cuando se tiene que dar el servicio sin dudar, con el salto de fe incondicional, sin estarnos preocupando en que si tengo que pagar o no la renta, en que si voy a tener o no el puesto de alta jerarquía en la oficina, en que si voy a ser aceptado en mi núcleo social porque si tengo o no tengo el coche, o porque si quiero viajar por el mundo. No, o sea, este ya es un momento de prudencia en lo material, ¿sí? Y es un momento de dar el salto de fe en lo espiritual. O sea, ahí es donde a lo mejor sí puedo yo compartir que también creo que ya no hay como tanto tiempo de tomar esta determinación, porque ya está todo dado y ya está todo dicho. O sea, vivencias, profecías, etcétera, desde hace siglos han mencionado estos tiempos que ya estamos viviendo y que ya no hay ni duda de que están pasando. O sea, no es de que van a pasar, ya estamos viviendo estos tiempos determinantes del cambio planetario y del cambio de conciencia. O sea, en eso sí te puedo decir que ya estamos ahí, que sí estamos en este cierre, ¿no? Ya es el 2025, sí es el año puente, es el tránsito para esta nueva era. Entonces, ahí es: voy a tomar la determinación de darle la prioridad al desarrollo de conciencia, al espiritual, y ponerme al servicio incondicional. Entonces, esa sería como la primera. La segunda es que muchos han sido contactados por los seres estelares, por los hermanos mayores, los extraterrestres, como ustedes le quieran llamar. Ya sea los han contactado en el astral o también los han visto físicamente. Y el que tú hayas tenido un contacto así no es anormal. En estos tiempos es normal, ¿sí? Es algo muy hermoso que puedas tener esa experiencia de línea temporal, porque implica que, aparte de tener un servicio con tu decisión, también tienes un servicio con el sostenimiento de todos estos seres que le están dando a la Tierra, ¿sí? Entonces, ahí es todavía otro salto de fe mayor, y entender que también somos parte de ese equipo, ¿no? De ese comando, de esa federación, como le quieran llamar ustedes, ¿no? Somos parte del comando de la luz. Entonces, también es tomar conciencia de que si yo tengo contacto con los seres estelares, ya no tener miedo, ya no sentirme con bloqueo, sino dar esa apertura y decir: sí, soy parte del comando de la luz, y si estoy encarnado es porque decidí estar en este tránsito, y también voy a ayudar cuando la situación lo requiera, voy a estar con ellos, ¿sí?
Ahora, lo que le pasa al ser humano, por lo que hablábamos de este don de la ciencia, de la lógica, es que luego uno lo quiere así ver, tocar, palpar, ¿no? Pero hay que comprender que estos seres son planos superiores de conciencia y vibración, o sea, están vibrando a escalas mayores de los 200 hercios, 300, 500 hercios, ¿sabes? Y el ser humano actualmente está vibrando máximo, está manteniendo una vibración de 32, 40 hercios, ¿sí? Cuando tenemos estos flashazos solares y la resonancia del electromagnetismo aumenta, como lo hemos conocido como la resonancia Schumann, por el señor el científico que lo estudió, cuando sube, llegamos a conectar, a veces hemos tenido días, cuando estaban las llamaradas fuertísimas, hemos tenido hasta 120 hercios, ajá. Pero entonces, para que ellos conecten con nosotros o nosotros con ellos, nosotros nos tenemos que sutilizar, ¿sí? Sutilizar el cuerpo con la alimentación, con nuestras prácticas diarias, con que no estemos tan densos de esas emociones, de esos pensamientos. Entonces, nosotros subimos de frecuencia y ellos, algunos, están facultados para poder bajar un poco de frecuencia y entonces ahí se hace la conexión. Pero entonces esta segunda línea temporal o de decisión es que si tú eres un contactado, si tú has tenido este tipo de experiencias en el astral, en el plano material o como la hayas vivenciado, una, es real; dos, no tengas miedo; y tres, da ese salto de fe porque eres parte del comando, ¿no? Luego, la tercera línea temporal, que también es válida y también es evolutiva, es que si tú estás teniendo este despertar, ya investigaste, ya tienes todas las herramientas, pero tú decides que no quieres, no hay tema, ¿ok? O sea, si tú dices, sabes que no, yo la verdad quiero seguir mi vida como hasta ahora la tengo, como hasta ahora me ha funcionado, me siento cómodo, yo quiero seguir con esta situación, con mi trabajo o con mi entorno como está, así decido tenerla. Bueno, de igual forma, el planeta Tierra va a ascender a una frecuencia más sutil, como les estoy diciendo, ¿no? Con la frecuencia y vibración más allá de los 144 hercios. Porque yo sé que yo creo que ustedes han escuchado de este tema de los 144,000 o de los 144, ¿no? Bueno, es una frecuencia o vibración a la que mínimo debemos nosotros de estar para poder ser parte del comando de la luz, ¿ok? Entonces, habrá personas que con toda la conciencia y la decisión digan, no creo, no me resuena, no es mi momento, no quiero. Perfecto, entonces, en otra esfera planetaria van a seguir su evolución. Eso hay que comprenderlo, ¿sí? En plano, aquí, ahorita, la Tierra, este planeta Gaia, asciende porque asciende. Entonces, aquel que no quiera estar en esa ascensión va a seguir evolucionando en otro plano, en otro lugar, en otra esfera, en otro nivel de conciencia, pero va a seguir en su evolución, ¿vale? Y la cuarta línea temporal o de elección es aquella en la cual el ser humano también, por libre albedrío, decide corromperse, decide simple y sencillamente estar en las guerras, decide seguir con el vicio, decide seguir con la corrupción, la manipulación, el miedo, la carencia, el control. Ajá. Entonces, estos seres humanos se quedan en el plano físico purificando con los grandes eventos de purificación, ¿vale? Así que, ¿haya alguna duda que yo le manifesté ahí a Galiesh y le dije, bueno, entonces no se nos asegura que esta ascensión sea con vehículo, así como lo conocemos ahora? Y dice, no, eso ni Dios Padre hasta que pase nos lo indicará. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ahí es un gran concepto que vuela la cabeza porque no o sea, tenemos miedo a la trascendencia o pensamos que qué va a pasar en este sentido.
Y lo que se nos explica es que dentro de esa primera y segunda línea temporal, donde tú te pones al servicio incondicional y aparte estás haciendo lo necesario para sutilizar tu cuerpo y poder ascender de vibración y frecuencia, estás asumiendo también todas las llamaradas solares, todos estos fotones que están llegando, estás conectando con la Madre Tierra, estás haciendo las prácticas. El alma empieza a tomar regencia de la materia y se provoca una alquimia, te vuelves más cristalino, ¿sabes? Entonces, aunque haya un evento físico geodinámico en la Tierra, tú vas a ascender con la Tierra. ¿Sí me explico? Que no sé, y nadie lo sabe, si va a ser exactamente con este mismo vehículo o con algo más evolucionado o solo en etérico, ¿vale? Pero hay una ascensión. Por eso es tan importante comprender que lo esencial es que el alma se encuentre en paz y se encuentre en luz y que podamos trascender todos esos bloqueos de las chakras bajas para que tengamos la evolución si así lo deseamos, si así lo queremos. Es muy interesante y además eso me hace reflexionar, recordando cosas que he escuchado por aquí y por allá. Sí, es verdad que he conocido a muchas personas que se mueven en el ámbito espiritual, que te comentan que se sienten raros, que como que están teniendo crisis de sanación, que se están purificando, y hay personas que dicen que es que el cuerpo se está de alguna forma adaptando a estos cambios energéticos. Pitidos en los oídos. Sí. Yo llevo desde el 2018 con pitidos en los oídos y digo, ¿qué será esto? He ido a profesionales y me dicen que estoy bien. Es esta frecuencia y vibración que se está elevando por la cantidad también de electromagnetismo, de fotones que estamos recibiendo con todas estas llamaradas solares. O sea, te digo que el cosmos es inteligente por completo, porque si hubiera sido una gran llamarada solar fuertísima, un pulso electromagnético fuertísimo de a una, no estaríamos nadie materialmente hablando. Claro. O sea, se nos ha ido adaptando y el cuerpo humano es tan sabio, está conectado a la Madre Divina, a la Madre Cósmica, que se ha ido adaptando. Pero obvio que nosotros le tenemos que ayudar, ¿no? O sea, si vamos sintiendo a nuestro cuerpo, escuchándolo en la autoobservación, te va revelando qué es lo que va necesitando y qué contextos quiere ya cambiar, ¿no? Tal vez ya no le gusta tanto ruido, la comida procesada, ya no quiere estar en lugares donde haya demasiado tumulto, bueno, no sé. O sea, te va diciendo que quiere conectar más con la naturaleza. El problema es que luego nos resistimos por las obligaciones sociales, los distractores que hemos hablado, pero el alma en estos momentos está llamando a todos. Cada alma está llamando a su conciencia, a su cuerpo, a su entendimiento, y está gritando, haciendo que te sientas incómodo o que vayas a tal o cual lugar y sientas la conexión en ese lugar porque ya has estado. O sea, a todos nos está llegando la información. No hay un ser humano encarnado en este momento que no esté recibiendo el llamado del alma. De ahí a que tomes la decisión, como lo que les he planteado, eso ya depende de cada quien. Y también de ahí depende el colectivo. Sí, sí. Además, esta es la polaridad. Yo lo veo así. Donde unos ven un mundo caótico y de sufrimiento, otros lo ven o eligen que es un mundo de un despertar de conciencia, de un abrazo a la espiritualidad. Es que es la polaridad, no hay más. Y yo lo veo en el día a día. Sí, y también el no hacer que no pasa nada, ¿no? El entrar como en esta negación, ¿no? No, hay que comprender que sí está pasando, que sí es algo real, ¿no? Que es el proceso de la Madre Tierra y que todos lo estamos vivenciando, pero de ahí tomar la conciencia de cómo lo quiero vivir, desde dónde lo quiero vivir, ¿sí? Desde el miedo, desde el caos, desde la resistencia, o comprendo que soy hijo de esta divina madre, que yo me adapto a la madre,
que si quiero estar en el proceso de ascensión, pues voy a hacer todo lo necesario para poder estar ahí desde el amor, desde la adaptación. No van a ser momentos tan fáciles, eso es un hecho, por supuesto, pero también estamos preparados y nos están asistiendo. Tenemos mucha, pero muchísima asistencia. O sea, el planeta nunca había estado tan preparado para dar este salto como ahora, ¿sí? Antes teníamos que retirarnos a las montañas del Himalaya y pasar procesos de depuración de 40 días y prácticas meditativas extremadamente sacrificadas. Ahora no, ahora con el simple hecho de intencionar, de manifestar, de cambiar los hábitos, ¿sí? De vivir una vida plena, pero en armonía y en equilibrio, ya desde ahí nos estamos generando este proceso de iluminación. ¿Sí? El planeta Tierra tiene ahorita ya todos los elementos dados para darnos ese cobijo, junto con las jerarquías espirituales, los hermanos mayores que nos están ayudando. Qué bonito. Y hay una pregunta que me ha surgido antes de la entrevista que te comenté así por encima, que se dice que Argentina es un sitio especial a nivel espiritual. Lo he escuchado muchas veces. Tú me lo podrás decir mejor que nadie, que ahora mismo te encuentras allí. Bueno, ahí cada quien, si tú decides darte a la misión del servicio o de ser parte del comando, tú lo tienes que pronunciar, ¿sí? Lo tienes que decretar y decir, yo estoy lista, estoy listo, estoy preparado, reconozco que soy un ser de luz, reconozco que tengo la sabiduría infinita, reconozco que me quiero poner al servicio en este proceso de ascensión. Muéstrenme el camino, denme las señales y el discernimiento para poderlo ver, ¿no? Bueno, pues así como tal te lo hago, así tal cual lo hice, y llegó la información o me conecté a ella, donde nos plantearon a mí, a mi compañero y después ya preguntando con otros canalizadores que también andan por acá, pues igual nos llegó a todos, que hay que buscar los lugares que van a ser más seguros para poder generar la nueva humanidad o para poder dar el acompañamiento a aquellos que salgan de los lugares que van a tener mayores karmas a purificar, ¿sí? Entonces, lo que sí se nos plantea es que las aguas van a subir. Así que es importante que si queremos estar en el proceso, en un tiempo no mayor de 10 años aproximadamente, se van a ir subiendo las aguas. Ajá, entonces las costas van a estar muy comprometidas, ¿ok? Luego, por supuesto, lugares que son altamente sísmicos, bueno, ni se diga, donde hay volcanes, ¿ok? De igual manera, como está llegando mucho electromagnetismo, las capas internas de la Tierra se están moviendo y por lo tanto van a emerger mucho calor a las corrientes oceánicas, y las corrientes oceánicas también están cambiando muchas condiciones del clima. Están emergiendo tierras nuevas, lo podemos también ver ahí en Santorini, en el Mediterráneo, en toda esta parte de Italia. Se espera que se emerja tierra nueva en esas zonas, algunas otras por la alza de las aguas van a desaparecer, pero todo esto se nos ha venido diciendo, y yo creo que esto sí ya es desde antes. O sea, he visto en los estudios, se llaman estudios de escatología, donde se estudia las profecías desde hace mucho tiempo. Hay desde 1800, 1700, donde se habla de los tiempos que estamos viviendo actualmente. Entonces ya sabemos que va a haber una subida de las aguas, ¿no? Entonces, si estamos en un lugar de riesgo, bueno, es tomar ese salto de fe y decir, ok, yo quiero vivir el proceso desde un lugar un poco más seguro. Bueno, entonces empezar a hacer la mudanza, ¿verdad? En zonas que estén condicionadas por grandes sismos, insisto, los volcanes, etcétera, igualmente ver si quiero ir a la mudanza. Ahora, también algunos van a decidir, no, yo me voy a quedar porque voy a dar la asistencia, y eso también es válido. O sea, si tú te vas a poner al servicio, ya sea
yéndote a un lugar más seguro o quedándote en donde estás porque así te resuena y porque sientes que ahí tienes la misión. O sea, me refiero que la decisión no sea desde el ego, no desde el ego decir, no, es que acá tengo ya la casa, estoy cómodo, tengo trabajo, tengo el dinero, no, ¿cómo me voy a mover? No, 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 sino si tú escuchas el alma y te dice, mira, quédate porque acá vas a dar servicio y vas a sostener al hermano necesitado o al hermano que va a tener el dolor, quédate, ¿sí? Por eso es bien importante escuchar el alma y pedir el discernimiento a los guías, a tu fractal superior, de que te indique si te vas a quedar o si te vas a mover, ¿sí? Eso es importante. Entonces, los que estamos acá nos dieron ese discernimiento de movernos, ¿sí? Siendo que yo estaba ya en Barcelona, España, ya mucho más holgada, mucho más estable, pero el mandato fue claro y conciso. Muévete a la tierra de Erx. Yo no tenía ni idea que era Erx. Yo en ese momento hasta pensé que me decían Hertz. Dije, de hercios, ¿no? Entonces me puse a investigar y encontré que la tierra etérica de Erx es una tierra que se denomina así porque es el encuentro de remanentes cósmicos siderales, o sea, son las siglas de Erx, donde precisamente nos vamos a encontrar muchos seres galácticos o estelares que en este momento nos pusimos al servicio con nuestro contrato álmico para poder ayudar a todos aquellos que vengan de los lugares donde pueda haber este tipo de situaciones y van a llegar acá a tierras protegidas. ERX no solamente corresponde a una zona, sino hay varios refugios planetarios. Este es sí Córdoba, Argentina, pero hay otros refugios. En cada continente habrá un refugio, ¿sí? Las condiciones básicas son estas que estoy hablando, que no sean lugares de riesgo, que tengan lugar para tener agricultura, que haya agua en napas de manantial o de río, etcétera, y que ahí se pueda también obtener el agua, ¿ok? Pero en cada lugar va a haber, aquí en Argentina, en la zona de las sierras de Córdoba, va a haber un refugio muy grande. Y llegando, me da la sorpresa de que todo esto que yo he canalizado ya lo han canalizado muchos. O sea, existe, por ejemplo, todas las escrituras y libros de José Trigueriño Neto, que él era un filósofo y un canalizador de Brasil, que igual ya hizo varias comunidades desde los años 80, donde viven en autosustentabilidad y que igual ya son refugios, ¿no? Acá en Argentina ya hay varias comunidades como Amatrella, Quilampá, que de igual forma ya son sustentables. O sea, ellos puede venir el flash solar y ahí están ellos perfectamente, ¿no? Y así ese fue el llamado, porque en esta zona estamos en una altura, no hay un volcán, no hay una actividad sísmica prominente y es un lugar con mucha agua y es abundante en la agricultura. Entonces se ha dicho por varios canalizadores y bueno, yo recibí aquí que era refugio planetario, pero se ha dicho que es la nueva Jerusalén, que de acá se emanará también la comida, los granos, que es como el gran granero del mundo. También Parravicini lo profetizó, ¿ok? Y muchas evidencias de muchas personas. Pero insisto, en cada lugar, si se cumple con estas condiciones geofísicas de protección, va a haber este tipo de refugios planetarios, pero lo importante no es ahorita agarrar sus cosas y vámonos, no, es escuchar el alma, porque todos vamos a tener un rol. Si tú te pones al servicio y decides ser parte del comando o ponerte al servicio o ambas, todos vamos a tener un rol, todos. Pues genial, menuda conversación, ¿verdad? Que hemos tenido hoy con Magda. Fascinante. Y yo creo que ya vamos a ir concluyendo, si os parece, ¿verdad? Sí. Sí. Pero, ha sido una buena entrevista. Muy buena, buenísima. Pero antes, por supuesto, ¿algún mensaje que deseas transmitir para la audiencia, Por Magda? supuesto.
Sí, bueno, la parte esencial, como les comentaba, era no enfocarnos en el karma colectivo o en los eventos colectivos, sino ir hacia la revelación de ese ser solar, de ese ser crístico, de ese ser cósmico que eres. Eso es lo importante. Ahora, ¿cómo lo bajamos a tierra en el día a día? Bueno, hay que ver cómo estoy relacionándome, cómo estoy reaccionando, si tengo todavía muchas incomodidades de la niñez, de la juventud, si aún tengo estos traumas de mi papá, de mi mamá, de las parejas, de los amigos. El hecho de decir es que me hicieron, me ofendieron, me abusaron, ¿ok? Estás enganchándote por completo y todo eso se va juntando como si fuera una tubería, ¿no? Imagínate, se va llenando de sarro, entonces pues no va a haber manera de que sube el agua o de que pase el agua, ¿no? Entonces la energía vital, este fuego interno que nos conecta con el fuego del universo, esta energía que nos hace subir de conciencia, no va a pasar. Entonces, las grandes pruebas de la tercera dimensión es cómo estás reaccionando, todavía qué tanto tienes que perdonar, que soltar, que liberar, y no por eso sentirte que eres débil o vulnerable, al contrario, eso te da sabiduría, sabiduría. Y lo que tú decidas de perdonarte a ti y de perdonar al otro, te sana a ti. Cada quien va a pasar su karma, ¿ok? No por eso quiere decir que estás consecuentando el error o el abuso del otro. No, esto es para ti, es un regalo que tú mismo te das. Y es el potenciador para destapar esa tubería y que puedas encontrar ese ser crístico. O sea, no vas a desarrollar el Cristo si no te liberas. El Cristo es ser el cristal, estar libre de mancha, estar libre de marca, sino que este cristal, que es el corazón, que es el que vibra en la comunidad, en la comunión, ¿sí? Pueda refractar toda esa esencia, esos 7 rayos que tienes, que eres tú mismo, y ese es el poder volver a reconocerte, o la revelación del ser humano solar o el ser humano crístico. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos. En eso no hay prisa, hay que ser profundos. Si tomas la decisión, que ahí es donde sí hay la prisa, toma tu decisión, ¿sí? Y trabaja en ella día a día, pídele el discernimiento a los seres. Los seres están, pero ávidos de ayudar, de que alguien diga, estoy listo, estoy preparado, tengo el discernimiento, sé que cuento con todas las herramientas, doy el salto de fe, guíenme, ¿sí? Y da ese salto de fe, de verdad que se te muestra tangiblemente lo que hay que hacer. Entonces, este es mi mensaje. La revelación del ser humano solar o del ser humano crístico está en ti, no en el colectivo. Maravilloso. Bueno, pues información extraordinaria para concluir este encuentro. Y para reflexionar. Para reflexionar y mucho. Bueno, para mí ha sido todo un honor conocerte, Magda. Y bueno, mucho gusto, Luis, igual, y gracias por la oportunidad. Ha sido espectacular. Ha sido un placer. Estar aquí. Gracias, Betty, igual, y de verdad muy agradecida también porque ustedes son parte del comando, son divulgadores del mensaje de la luz y eso también es muy grande, es un gran rol. Muchas gracias. Por algo estamos aquí, está claro, ¿no? Bea y yo lo tenemos muy claro, que estamos aquí para comunicar. De eso no hay duda. Comunicación espiritual. Abrir conciencia. Sí, es la misión. Un beso muy grande. Por supuesto. Pues sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete al canal y, muy importante, dale a la campanita para que YouTube te avise de la subida de nuevos vídeos.